tardes, estimado docente, queridos compañeros. Mi nombre es Ana Yerandia Salas. En este momento le vamos a hablar un poco sobre la importancia de los pueblos indígenas originarios campesinos, la tierra y el territorio. El argumento: los estudios de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos es fundamental para comprender la transformación jurídica que experimentó Bolivia con la Constitución Política del Estado del 2009. Antes de este cambio constitucional, los pueblos indígenas eran reconocidos de manera limitada. Sin embargo, actualmente son considerados sujetos colectivos de derecho con capacidad de autogobierno, libre determinación y administración de sus territorios. Dentro de este contexto, la tierra comunaria no debe entenderse únicamente como un recurso económico destinado a la producción agrícola. La literatura revisada demuestra que para las comunidades indígenas y campesinas la tierra representa identidad, cultura, memoria, historia, organización social y seguridad alimentaria. De igual manera, el territorio tiene un significado más amplio porque integra recursos naturales, biodiversidad, espacios sagrados y formas de organización económicas y cultural. Los autores reconocen los derechos indígenas que forman parte de los derechos humanos porque protegen a colectividad históricamente exclusiva. Asimismo, diversos estudios muestran que la pérdida de territorio implica también la pérdida de prácticas culturales, conocimientos ancestrales y formas propias de organización. Es por ello cuando se analiza la gestión comunitaria de la tierra y los recursos naturales, no se está hablando únicamente de la propiedad, sino de la supervivencia misma de los pueblos indígenas originarios y campesinos. En conclusión, en secuencia, la tierra y el territorio constituyen la base material y cultural sobre la que construyen los demás derechos colectivos reconocidos por la Constitución Política Boliviana del 2009. Gracias. Hola, mi nombre es Adriana Llaveta y voy a hablar sobre los aportes internacionales, bienes comunes, pluralismo jurídico e interculturalidad. El estado de arte demuestra que existen importantes aportes internacionales que ayudan a comprender la gestión comunitaria de la tierra y de los recursos naturales. Bueno, uno de los autores más relevantes es Elinor Ostrom, quien cuestiona la idea de que los bienes comunes necesariamente terminan siendo destruidos por el uso colectivo. Bueno, a través de diversos estudios, Ostrom demuestra que las comunidades pueden desarrollarse o administrar sosteniblemente recursos compartidos cuando existen reglas claras, participación comunitaria y mecanismos de vigilancia y también sanciones legítimas. Bueno, por otra parte, Boaventura Sousa Santos y Antonio Carlos Wolmer desarrollan la teoría del pluralismo jurídico. Según estos autores, el Estado no es la única fuente de derecho, ya que las comunidades también generan normas legítimas capaces de regular la convivencia social. Esta teoría resulta específicamente importante para Bolivia porque permite comprender la validez jurídica de las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas. A esto se suma Catherine Walsh, quien plantea interculturalidad crítica. Su propuesta sostiene que no basta reconocer la diversidad cultural de manera formal. Es necesario transformar las relaciones históricas y de desigualdad y otorgar valor a los saberes indígenas. Bueno, finalmente la CEPAL advierte que los pueblos indígenas de América Latina continúan enfrentando exclusión, pobreza, presiones sobre sus territorios, lo que demuestra que en el reconocimiento jurídico por sí solo no garantiza la protección efectiva de sus derechos. Bueno, por tanto, los aportes internacionales coinciden en reconocer la capacidad de las comunidades para gestionar recursos naturales y producir normas propias, constituyendo la base teórica del pluralismo jurídico reconocido en Bolivia. Gracias, compañera. Buenas tardes, doctora Elba. Mi nombre es William Sandoval. Continuando con la exposición, en esta oportunidad voy a hablar sobre Estado plurinacional y reconocimiento constitucional. Argumento. El enfoque nacional muestra que Bolivia ha desarrollado uno de los marcos constitucionales más avanzados en América Latina en materia de derechos indígenas. La Constitución Política del Estado reconoce en su artículo 2 el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas originarios campesinos.
Este derecho comprende la autonomía, el autogobierno y la conservación de instituciones propias. Además, el artículo 30 establece un amplio catálogo de derechos colectivos relacionados con la identidad cultural, el territorio, los recursos naturales y la participación en decisiones que afecten a las comunidades. Uno de los aspectos más innovadores es el reconocimiento de la jurisdicción indígena originario campesina en los artículos 190 y 192. Esto significa que las comunidades pueden resolver determinados conflictos mediante sus propias autoridades y procedimientos, siempre dentro del marco constitucional. Asimismo, el artículo 403 reconoce la integridad del territorio indígena, mientras que el artículo 406 promueve el desarrollo rural sostenible y la participación comunitaria en la gestión de recursos naturales. Sin embargo, diversos autores nacionales como Prada, Alcoreza y la Defensoría del Pueblo advierten que existen dificultades para materializar estos derechos en la práctica. Muchas veces la coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena sigue siendo limitada. En conclusión, por ello, aunque Bolivia cuente con una sólida estructura normativa, el desafío actual consiste en convertir esos derechos constitucionales en realidades concretas para las comunidades. Gracias. Mi nombre es Yaneli Semamani Velázquez y en esta parte del estado del arte analizaremos los territorios indígenas en la Amazonía y en las tierras bajas de Bolivia, donde se evidencia tanto los avances y el reconocimiento de los derechos colectivos como los desafíos para su aplicación efectiva. Veremos autores como Javier Albó, González Beizaga, Gonzalo Colque y Alcide Vadillo, los cuales coinciden que el territorio no debe entenderse únicamente como una extensión de tierra. Para los pueblos indígenas originarios campesinos, el territorio constituye la base de su identidad cultural, su organización social, sus actividades productivas y su forma de autogobierno. Por ello, la protección territorial es fundamental para garantizar la libre determinación reconocida por la Constitución Política del Estado. En este contexto, las tierras comunitarias de origen y los territorios indígenas originarios campesinos representan instrumentos jurídicos importantes porque permiten a las comunidades ejercer control sobre sus espacios, gestionar sus recursos naturales mediante normas y procedimientos propios. En regiones como la Amazonía, la Chiquitanía, el Pantanal y el Chaco, las comunidades desarrollan sistemas de gobernanza comunitaria obviamente orientadas al uso sostenible de los bosques, el agua y los otros recursos naturales. Asimismo, instituciones como la Fundación Tierra y UNITAS destacan que la consulta previa es un derecho esencial, ya que permite que los pueblos indígenas participen en las decisiones que puedan afectar en sus territorios. Sin embargo, la literatura revisada muestra que existen conflictos relacionados con la expansión de la frontera agrícola, la deforestación, los incendios forestales y la presión sobre los territorios indígenas. Llegamos a una conclusión donde los estudios analizados demuestran que la defensa de estos territorios indígenas no solamente tienen una dimensión jurídica, sino también ambiental, cultural y política. Proteger estos territorios significa preservar la identidad de los pueblos indígenas, fortalecer sus formas de autogobierno y garantizar la conservación del ecosistema estratégicos para el país. Gracias. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Inés Roxana Mujica Valdés y para concluir la exposición de mis compañeros, entre los hallazgos más importantes que hemos realizado dentro de nuestro estado del arte es que existe una brecha entre el reconocimiento jurídico de los derechos indígenas y su ejercicio efectivo en la realidad. La revisión que hemos realizado nos demuestra de que existe, si bien un consenso académico,
respecto a esta importancia de las normas y procedimientos propios para la gestión comunitaria de la tierra y los recursos naturales renovables, también existen acuerdos en que las comunidades poseen una capacidad para poder administrar de manera sostenible los bienes comunes. Pero sin embargo, estudios como la Fundación Tierra, autores como Colque, Benavides, Vadillo, evidencian de que hay amenazas crecientes como el tráfico de tierra, la deforestación, los incendios forestales, la expansión agroindustrial y la presión sobre estos territorios indígenas. Esta problemática afecta especialmente a las tierras bajas bolivianas, ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental y la comunidad cultural de numerosas comunidades. El estado del arte también identificó vacíos de investigación relacionados con la aplicación práctica de la jurisdicción indígena originaria campesina en conflictos vinculados con respecto a temas del territorio y los recursos naturales. En conclusión general, podemos decir de que Bolivia posee uno de los marcos jurídicos más avanzados en materia de derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, pero el principal desafío sigue siendo garantizar que esos derechos se ejerzan de manera efectiva en los territorios, fortaleciendo quizás la gestión comunitaria, las autonomías indígenas y la protección de los recursos naturales renovables. Para finalizar, nuestro estado del arte nos demuestra de que la protección de la tierra, el territorio y los recursos naturales no constituyen únicamente una cuestión ambiental o económica, sino más bien es una condición indispensable para poder garantizar la libre determinación, la identidad cultural y la supervivencia de estos pueblos indígenas originarios dentro de nuestro territorio boliviano. Gracias.